El primer título de la columna está vinculada a los traidores a la patria. Y quiero hacer una aclaración porque mucho se ha hablado en estos comentarios políticos de que en las esferas de la alta política se habla mucho de temas que al hombre de la calle y a la mujer de la calle no le importan. En un momento que el ciudadano y la ciudadana común está desesperado para saber cómo llega a fin de mes, que tiene el problema de la seguridad, que lo asaltan por una zapatilla, por la bicicleta, por lo que sea, que alguien se ponga a hablar del tema del Poder Judicial, nada más que para salvar el pellejo de la vicepresidenta de la Nación, que es una delincuente condenada, parecería que desentonamos. Pero acá vamos a hablar de cómo se ha querido afectar a nuestra Constitución Nacional, que para cualquier argentino o argentina tiene que saber que la Constitución, en el última instancia, que es el catecismo cívico del país, hay un poder, que es el Poder Judicial, que es el único con competencia que pueda, o que puede, mejor dicho, defender el ejercicio de nuestros derechos y garantías. Si el Poder Judicial fuera bastardeado, cooptado por el Poder Ejecutivo como lo pretende este payaso del presidente que tenemos, ay de nosotros, caeríamos en una Cuba, en una Nicaragua o en una Venezuela, donde que, con una famosa frase marxista, el hombre sirve al Estado y no al revés, el Estado está para servir al hombre. Con esta aclaración previa, quiero empezar diciendo que a comienzos de enero, el presidente de la República inició, porque envió hacia la Cámara de Diputados de la Nación, que es el órgano que acusa, un pedido de juicio político contra los 4 miembros que integran la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó? Buscó la adhesión de la máxima cantidad de gobernadores. Al principio yo vi una mesa en la Casa Rosada donde lo acompañaban 19 gobernadores. ¿Pero qué ocurrió? Muchos de esos gobernadores, que deben haber caído en el mismo error de aquellos que pedían que indultara a Milagro Sala, sabiendo que el presidente de la Nación no tenía facultad para eso, alguien o algún asesor los avivó. ¿Por qué digo los avivó? Porque la Constitución nuestra tiene 2 artículos terribles, que son el 29 y el 36, donde sanciona a aquellos que atentan contra el orden constitucional con la calificación de infames traidores a la patria. Y además los condena a no poder ocupar nunca más en su vida un cargo público. Y es un delito, el de infame traidor a la patria, imprescriptible. ¿Por qué digo esto? Porque de esos 19 gobernadores vi que quedaron reducidos a 11. Cuando le mandaron a firma a la diferencia, buscaron excusa que, qué sé yo, que no tengo la lapicera con tinta, cualquier estupidez de esa. Por supuesto que hay que saber reconocer que estos gobernadores de entrada dijeron nunca nos prestaremos a esto, que son el de Mendoza, el de Jujuy, el de Corrientes, Córdoba, la capital federal y Santa Fe. Los jefes de gobierno de esos distritos nunca se adhirieron, ni suscribieron, ni acompañaron al presidente en esto. Ahora, el presidente a esta jugada la hizo como una forma más de ser humillado, porque es un felpudo de la presidencia, de la vicepresidenta, de la presidenta de hecho de los argentinos, creyendo que con este pedido de juicio político a la Corte, él sumaba por lo menos una admiración en la vicepresidenta. Lo que quedó desvirtuado el día 1, cuando vimos la escena del ingreso de él, primero en soledad, a la casa, al Palacio del Congreso, donde la vicepresidenta lo ninguneó, lo despreció. Él quiso tener algunos gestos de cordialidad
y esta mujer le hizo gesto con la mano en un momento, como diciendo, me das asco. Nunca he visto un hombre que se haya humillado más como el presidente que tenemos. Ahora, el tema que sigue, que está muy concatenado con este, es, fíjate vos, el discurso del día 1. El discurso del día 1 lo divide en dos partes. Primero, la escena. Estaba en el estrado el presidente mentiroso total cuando la pandemia, que redimió su pecado delictual pagando 1,5 millones de pesos él y su pareja, o sea 3 millones, con eso el juez lo redimió de culpa, y estaba al lado de él la delincuente de la vicepresidenta, que está condenada por primera instancia, segunda instancia, tercera instancia y falta la corte. O sea que vos veías un país cuyo poder, asamblea legislativa, estaba presidida por dos personas que eran marginales de la ley. Bueno, el presidente arrancó con su discurso muy monótono, muy aburrido, además con una autorreferencia a él fantástico. Este es un país de maravilla, tan mentiroso es, que dijo en un momento dado, la Argentina está en condiciones de brindar energía al mundo. 3 horas después, 20 millones de argentinos quedan sin luz. En un momento en que le empieza cobardemente a atacar a la Corte, dice que el problema de Rosario, así tangencialmente, sucede porque el presidente dice, la Corte Suprema de Justicia tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y los cargos de jueces y fiscales en Rosario no están cubiertos. Mentira también. Hay cargos de 3 jueces y 2 fiscales que ganaron el concurso controlado por el Consejo de la Magistratura con un concurso de antecedentes y oposición. ¿Y por qué no los nombra el gobierno kirchnerista? Porque considera que no son sumisos a la voluntad de la vicepresidenta de la República, que como presidenta del Senado tiene que poner vía libre para que esos nombramientos salgan. O sea, fue un discurso plagado de mentiras. Pero a mí me parece que lo peor de peor fue la segunda parte, cuando él empieza a atacar a la Suprema Corte. Ahí, a metros de él, estaba sentado el doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte, y el vicepresidente, el doctor Carlos Rosenkrantz. 2 caballeros, 2 hombres de bien, 2 señores, que mientras más él los provocaba, estaban imperturbables. Y seguramente la televisión oficial tenía la instrucción de enfocarlos constantemente para ver si los pescaban en un gesto, ya sea de risa o de desprecio, qué sé yo, y acá tuvieron hieráticos con una flema fantástica. Yo la verdad los admiro, porque soportar la cobardía del presidente de insultar a 2 invitados, cabeza de poder, en la forma que lo hizo y mantenerse imperturbable, merecen ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguramente la diputada Sorel Zucaria nos contará, porque ha tenido la suerte de ser testigo presencial de ese día horroroso. Además, el presidente contaba con una clac de chupamedia que aplaudían cualquier cosa, que incluso vi que cuando él insultaba a los miembros del Poder Judicial, lo acompañaban con aplausos, gritos. Me parece que también la oposición hizo la suya, porque lo debería haber hecho y debió hacerlo. Entonces, yo veía eso y para colmo, como te decía con la energía, en Rosario, que echa la culpa a la Corte de no haber cubierto los cargos judiciales para someter al debido proceso penal a los narcotraficantes, al día siguiente le pegan un 13 balazos al frente del negocio del suegro del hombre más popular de la Argentina, y veo al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández,
decir ante un grupo de periodistas que el narcotráfico ha ganado la batalla en estos 20 años, que el gobierno la ha perdido. Entonces, ¿en qué quedamos? Al presidente lo desmienten los ministros. Todo ha sido una secuela de horror. Y ese es el presidente que tenemos que bancar hasta diciembre de este año. Por eso, para ir terminando, yo le digo a usted que este año tiene que votar. Mire, yo creo que pocas veces en la historia política argentina se está dando la circunstancia. Las elecciones se ganan voto a voto y muchas veces por un voto se ganan. Se está jugando tanto el destino nuestro de todos los días y de cada uno de los argentinos. Elegir es un acto reflexivo donde yo tengo que, entre las ofertas que me presentan, inclinarme por A, B o C. No se puede votar porque recibí un regalo, porque me dieron plata o por cualquier cosa que sea, porque eso podrá traernos una satisfacción instantánea, pero estamos hipotecando nuestra vida por 4 años. Así que, discúlpeme, pero yo programa tras programa, este año voy a insistir en que la elección, va a haber 2, las PASO y las presidenciales, además de las provinciales. Reflexione, piense bien, pregunte bien y elija la mejor opción para que podamos construir el día de mañana los argentinos, salir de este horror y tener esperanza de obtener una mejor vida.